tuvieron oportunidad de ver que ya están los resultados del primer parcial. No sé si todos pudieron acceder a los puntajes. Les digo que en realidad, en general, nos pareció que los resultados no fueron malos. Y bueno, hoy pensaba unos minutos de la clase ahora destinarlos a hacer una pequeña corrección, o por lo menos de contarles qué esperábamos nosotros en cada una de las preguntas y por qué puede haber diferencias entre la corrección de algunos parciales y otros. No sé si alguno tiene alguna duda o algo que quiera plantear, así también lo trato. Bueno. Se terminó un poco más tarde, ¿no, Federico? ¿No fue más tarde? Hubo ¿eh? Pero, perdón, recibimos mails hasta 15 minutos después de terminada la hora y los recibimos y los corregimos. Nadie quedó afuera, incluso los que se pasaron ridícula y escandalosamente del plazo que se había estipulado. O sea que eso me parece que ese reclamo no corresponde. Bueno, y entonces, ¿por qué estás reclamando que tuviera más tiempo? Bueno. Bueno, está. A ver, está bien, Federico, tomamos tu opinión. O sea, nosotros entendemos que el tiempo daba justo y había una realidad. Nosotros lo avisamos en la clase antes de que iba a darle justo el tiempo. Y la realidad es que cuando uno toma exámenes virtuales o escritos, parciales virtuales, tenemos que limitar de alguna manera justamente para evitar que se copie entre ustedes. Entonces lamento, Federico, que no te haya dado el tiempo, pero no podemos contemplar, o sea, tenemos que poner poco tiempo justamente porque si no da el tiempo para que vos lo termines y se lo pases a tu compañero. Y eso es lo que nosotros no queríamos evitar. Tenían todo el material adelante, ya sabían lo que se les iba, cómo iba a ser estructurado, tenían media hora por cada pregunta, bueno, lamento que no te haya dado el tiempo. Hubieron compañeros que lo pudieron terminar y bien. O sea, era posible de ser terminado. No, está bien, Federico, yo te escucho, pero lamentablemente hay otras razones por las cuales no se les da un mayor tiempo. ¿Tá? Exámenes presencial siempre van a tener unos más porque yo siempre les dejo unos minutos más. Pero en este caso, no. De otra manera, nosotros no este tipo de cosas. Lamento que no te haya dado el tiempo, espero que tengas más tiempo la próxima vez o que te alcance el tiempo y te puedas organizar mejor. A mí en lo personal me pasó que, por ejemplo, empecé descargándome el Word que habían hecho y como tengo LibreOffice, que en realidad es lo que, el OpenOffice, que es lo que pide la facultad para usar, se me desconfiguró todo, o sea, las imágenes se movieron todo y perdí mucho tiempo intentando organizarme, porque como incluso también pedían que sea un tipo de letra, un interlineado, un tamaño, organizando la información de nuevo porque se me abrió en otro formato, perdí como 15 minutos fácil. Entonces, bueno, sí. son esas cosas que nosotros no, por eso digo, esto también como Virginia, la próxima vez lo que podemos hacer es mandar un PDF y que ustedes trabajen por un Word aparte, y que son cosas que sirven como experiencia, porque realmente, ya te digo, es la primera vez que hacemos un trabajo de esta naturaleza. Entonces, ese tipo de cosas a mí me sirven para tenerlo en cuenta para la próxima vez. Capaz que la próxima vez lo mandamos en PDF, cosa de que no se desconfigure. Y lo mandamos en PDF y pidieron que lo mandáramos en Word para que fuera editable. Estuvo primero disponible el PDF y unos minutos después vino el Word.
Sí, pero como habían pedido que contestáramos sobre el Word con las preguntas, yo intenté hacerlo, cuando después terminaron diciendo, contesten aparte, en otro Word aparte, sin todo eso, terminé cerrando todo eso que había intentado arreglar. O sea, son cosas que sí son para tener en cuenta en la próxima, porque de verdad yo perdí como 15 minutos en todo ese ida y vuelta, y que claro, lo tomo como una observación que la verdad me sirve para claro. La próxima vez. Capaz la próxima vez directamente los mandamos en PDF y pedimos que trabajen sobre un Word. Sí. Y después lo otro que me pasó, que o sea, como para comentarles, es que eran tantas hojas que el subir y bajar, a veces como que demorabas, perdías tiempo bajando y subiendo y buscando la información y buscando en qué hoja estaba lo que querías ver, que claramente eso en papel, formato, es distinto viéndolo que en la computadora, y yo siento que si hubiera tenido quizás media hora más, me daba más tiempo para interpretar la información que nos daban en el tema de patentes, que no lo pude hacer porque, bueno, por todos esos temas de que iba, bajaba, subía y perdía mucho tiempo buscando cosas, que de verdad, tipo en el segundo ejercicio lo hice a las corridas. No me dio ni para pensar mucho. Bueno, sí, no sé qué decirte, capaz que lo tendrías que haber impreso y hubiera sido más simple, ¿no? Yo siento lo mismo que indica Virginia con ese tema, o sea, me costó ubicar la información subiendo y bajando en las hojas, y bueno, capaz que no me organicé bien y realmente siento que con el segundo ejercicio no pude. Bien. Bueno, yo tomo en cuenta esto que me están diciendo para el diseño de los próximos. La idea que nosotros tuvimos fue presentarles un caso práctico de la realidad. Lo primero que tenían era una vista del Ministerio de Salud Pública con las propias hojas que usa el Ministerio de Salud Pública para darles las vistas. Eso es lo que ustedes van a recibir. De hecho, nosotros escaneamos hasta el escudo que usa el Ministerio de Salud Pública, que es particular, y pusimos específicamente todo lo que el Ministerio les pone en una vista. Eso es lo que van a recibir ustedes como técnicos. Lo que tenían que hacer era contestar una vista. No todo el mundo contestó una vista. O sea, ¿cómo contestamos una vista? Nosotros fuimos claros. Una vista implica contestar con una nota dirigida a la autoridad que me está solicitando la vista, y en esa nota yo levanto los puntos que me están observando. Entonces, hubo gente que redactó la nota correctamente, la dirigió hubo gente que hizo dos notas, una a fiscalización y otra al sector notarial del ministerio. Podía hacerse en una sola nota o se podía hacer en dos separadas, o sea, eso estaba correcto, no hay ningún problema en escribir una nota con todas las observaciones. Lo importante de esto era que ustedes tenían que ubicar cuáles eran los problemas que se les estaban planteando y tenían que ensayar una solución. Hubo gente que no ensayó una solución. Hubo gente que directamente puso que pedía plazo para resolver los temas. Yo nunca en una vista puedo contestar eso. Yo cuando contesto una vista no pido una prórroga de plazo. Una prórroga de plazo no es una contestación de vista, es una prórroga de plazo. Cuando yo contesto la vista, le doy a la administración una respuesta a lo que me está observando. Entonces, hubo gente que no puso la respuesta. Por eso yo les decía que ustedes tienen que imaginarse, y yo se los había dicho ya antes, una situación y la tenían que resolver. Una de las situaciones era, ponemos un ejemplo, ¿no? Que se quería poner un anexo con especialidades veterinarias. Eso implicaba que el local, aparentemente, decía como que el local no tenía el metraje suficiente. Entonces, hubo gente que contestó la vista renunciando a ese anexo. Eso está correctísimo. No me lo van a dar porque el local no tiene los metros suficientes, renuncio a eso y me lo saco de encima. Esa era una opción. Otra opción que usó otra gente era, por ejemplo, comunicarle al ministerio que había hecho una ampliación del local y le presentaba nuevos planos con el metraje nuevo del local. Esa era otra solución posible. ¿Se entiende esto?
El tema es que había que escribir la nota. La idea era que escribieran la nota, redactaran el tema y explicaran cómo lo resolvían. ¿Tá? Entonces, hay diferencias en las notas en función, en las calificaciones, en función de quién redactó la vista, que es lo que se le pedía. ¿Tá? A quienes realmente lo único que hicieron fue dar soluciones, pero no redactaron la nota. O sea, eso tiene otra calificación, porque las soluciones estaban bien, pero no se había redactado la nota tal cual se les solicitaba. O sea, uno en un expediente no tira las cosas así directamente, sino que hace una nota dirigida, explicando, con documentación que adjunta, ¿no? Aquel que, por ejemplo, aumentaba el metraje del local, tenía que adjuntar planos. Si me estaban pidiendo que no alcanzaba el certificado notarial, por ejemplo, que era necesario cumplir con la presentación del testimonio de los estatutos de la sociedad, había que presentar el testimonio de los estatutos de la sociedad y eso había que ponerlo. ¿Tá? O sea, hubo gente que la contestó perfecta la pregunta. La pregunta tenía 3 partes. Una primera parte era la contestación de esa vista, que implicaba identificar los problemas y contestarlos con la solución que a ustedes se les ocurriera en el momento. Lo bueno que tiene el ejercicio desde el punto de vista de ustedes es que no estaban atados a nada, porque en la realidad uno está más atado. El propietario de la farmacia, que va a ser nuestro cliente, nos va a decir cuál es la solución, de acuerdo a él, o renunciar, o ampliar, o lo que sea. Pero en este caso ustedes podían inventar. Eso en cuanto a lo que es la nota. Por supuesto, la nota tenía que tener la firma, ¿verdad? Tenía que estar completa, ¿sí? Eso es lo que se esperaba. Después, la segunda parte de la pregunta, bueno, manifestaba de que unas semanas después de que ustedes contestaran esa vista, les notificaban de una resolución que les negaban la habilitación de la farmacia. Entonces le preguntaban qué tenían que hacer y cuáles eran los fundamentos. Entonces, bueno, básicamente tenían que interponer los recursos. Algunos lo hicieron muy bien, pusieron los recursos que eran. Hubo gente que puso un recurso solo. Hubo gente que entreveró los recursos con el Tribunal de los Contenciosos Administrativos. Y bueno, por eso hay matices. Pero bueno, básicamente tenían que interponer los recursos y los fundamentos estaban relacionados, había varios fundamentos que se podían poner. Unos, por supuesto, que se cumplía con la legislación, que se cumplía con toda la documentación que se les había pedido, que se había cumplido con la vista, que se había incluido todo lo que el ministerio había observado. Eso también había que establecerlo. Y había un aspecto formal que algunos de ustedes se dieron cuenta, y es que la resolución estaba totalmente inmotivada. La resolución no se basaba en el derecho y no tenía ningún tipo de fundamento, ni técnico ni jurídico, para apoyar la resolución de no conceder la habilitación. O sea que la respuesta a esa pregunta era, bueno, que se había cumplido con la legislación, que se había cumplido con la presentación de toda la documentación que se había observado, y que la resolución era totalmente inmotivada. ¿Ah? Esa era la primera pregunta. ¿Alguna duda en relación a la corrección? Digo, todos ustedes tienen sus escritos y saben lo que escribieron. Por lo tanto, se pueden dar cuenta de lo que les faltó. Una duda, de lo que decías de pedir prórroga, ¿dónde estaba dicho de que no era una solución posible? No estaba dicho que no era una solución posible. La solicitud de prórroga no es una contestación de una vista. Yo te estoy pidiendo que me redactes una contestación de una vista. Entonces, una solicitud de prórroga... Pero en la realidad no sería una contestación de una vista, porque no. En muchos casos si una empresa no tiene la documentación o algo, no puede pedir prórroga. Sí, pero no contesta la vista. Si pedís una prórroga, no contestás la vista, estás pidiendo una prórroga. La vista, a ti te dan una vista y te dan 10 días para contestarla. Entonces, la pregunta era, por favor, conteste la vista, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Si la pregunta era, ¿qué hacías frente a esta notificación? Una posibilidad es pedir prórroga. Pero era muy clara la letra que lo que se pedía era que se contestara la vista. Cuando yo contesto la vista, estoy contestando lo que me piden. Y esto lo explicamos en la clase cuando vimos el tema del decreto 500.
A mí me dan determinadas vistas y me dan plazos. ¿Tá? Si yo te pido que contestes una vista, tenés que contestar lo que me preguntan. Si yo te digo, ¿qué hago frente a una vista y no tengo la documentación? Una opción podría ser pedir prórroga. ¿Se entiende? Pero yo no te estaba diciendo que no tenías la documentación. Yo te estaba diciendo que imaginaras que tenías todo y que contestaras la vista. Por eso, pedir prórroga yo no lo veo, o sea, a ver, no lo puse como que estaba mal, pero no tenés todos los puntos. No sé si me entendés. Sí, creo que en realidad... Lo que yo quería era que analizaran cada una de las observaciones y que buscaran una solución a cada uno de los problemas. Patear las cosas para adelante no resuelve el problema. Claro, no, digo, de haber sabido, de haber entendido así la letra, por supuesto que hubiera... Bueno, no hubiera... viste, Claudia, hay un tema acá de lectura y de comprender, y por eso es tan importante que yo siempre les digo leer bien la pregunta y tratar de entender qué es lo que se está preguntando. Pero a ver, es una experiencia, un parcial como es una experiencia, y es una experiencia que te sirve también a ti como profesional. Vos vas a tener una vista así, digo. Es más, hubo un error en el artículo 1, en vez del artículo 1, el artículo 2 pusimos el artículo 1, que hubo una compañera que se dio cuenta, literal F. Eso es muy común en las vistas, que te venga incluso mal el artículo. Digo, o sea, que se equivocaron, digo, pusieron mal el dedo, nos pasó a nosotros, digo, en el parcial, sí, y yo les dije, sí, está mal, es el artículo 2, sigan adelante, es el artículo 2, algunos se dieron cuenta, o capaz que no se dieron cuenta y siguieron de largo y vieron que el 1 no tenía el F y vieron que el 2 sí, y siguieron de largo. Y el que se dio cuenta lo dijo, pero me ha pasado a mí que me citan mal el artículo. Entonces vos tenés que ir a preguntar a ver si el artículo es ese o el otro. ¿Tá? Que eso también lo podían haber puesto como parte de la contestación de la vista. Pero bueno, lo que quiero decirles es que cuando yo pido una contestación de la vista, contestar una vista significa contestar con una solución. Yo nunca contesto una vista cuando prorrogo o pido, ¿verdad?, más plazo. Ahí no estoy contestando nada, estoy prorrogando los plazos que me dieron. ¿Se entiende esto? Gracias. Sí. No. A ver, están para aprender y esto sirve para aprender. No te lo olvidas nunca más, Claudia. Seguro no te lo olvidas nunca más. No, gracias. Y bueno, la idea de esto, digo, es aprender acá, no aprender afuera. Digo, afuera también van a aprender, evidentemente, pero cuanto más aprendan acá, menos problemas van a tener afuera, ¿no? Esa es la idea. Gracias, sí. Profesora, buenas noches, le habla Diana Petruciel. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? No, por favor. Contame, Diana, ¿qué consulta tenés? Sí, ¿me podría volver a repetir por qué carece de base jurídica la resolución de la no habilitación? Porque no tiene en ningún lado citado el derecho y porque además no establece las razones por las cuales niegan la habilitación. Ok. ¿Ah? Bien. Nosotros cuando explicamos las resoluciones de la administración no pueden ser inmotivadas. La resolución tiene que decir por qué te lo otorga o por qué te lo niega. Entonces, esa resolución que estaba ahí carece de todo fundamento. Perfecto, gracias. Por lo tanto, es ilegal. Ok, bien, me queda claro, muchas gracias. Hubo compañeros que lo pusieron, así con todas las letras. Pusieron que era una resolución ilegal porque no cumplía, no tenía todas las partes que tiene que tener una resolución. Y esa era la respuesta. Bien, muchas gracias. Bien. Bueno, si no hay más preguntas de la pregunta 1, voy a la 2. La 2 era más fácil todavía. Tenía muchísima información, pero era muy simple de contestar. De hecho, les diría que casi no tenían que leer la información para contestar la pregunta. Yo ahora no tengo, voy a abrirla, porque la otra me la sé de memoria, pero para hacerlo en orden, voy a abrir el escrito. Esperen un poquito que... O Pati, ¿me lo podés abrir? A ver, pará si lo encuentro acá. La pregunta 2 era un informe del estado de la técnica,
de Uruguay. Y lo que se les preguntaba se les pedía que interpretaran los resultados de ese informe. Entonces, había 4 premisas que ustedes tenían que contestar, o sea, el laboratorio Innova Health tenía un informe sobre el producto ibrutinib. Este informe es real, es un informe que hicimos nosotros, y estas patentes son todas reales, las pueden buscar si quieren. Entonces, ustedes como químicos les presentan este informe y la empresa les pregunta 4 cosas. Lo primero que les pregunta es si pueden importar la materia prima desde la India y utilizar como medio de transporte Lufthansa con escala en el aeropuerto de Hamburgo. ¿Qué les parece? Vamos a ver si me ayudan ustedes, así no trabajo solamente yo. ¿Cuál era la respuesta acá? Yo puse que era necesario conocer el estado de la patente en Alemania. O sea, si estaba patentado el principio activo ahí. Exactamente, esa era la respuesta. Que no quedara retenido en aduana o algo por el estilo. Exactamente, la respuesta es que tengo que saber el estado de la técnica en la India y en Alemania. Es de suponer que en la India no haya problema, porque si la están fabricando, es de suponer que no tengan un problema los indios. Pero bueno, es mejor saber de antemano que no va a tener un problema ese laboratorio, porque si no voy a quedar desabastecido. Por lo tanto, la respuesta es, con la información que tengo de Uruguay, no es suficiente para dar una respuesta en relación a si puede importar o no la materia prima de la India. Necesito información local de la patente en India, y lo mismo en Alemania. ¿Se entiende? Sí. Bien. La segunda pregunta es que la fabricación se realizará en Uruguay con destino a satisfacer la demanda de este producto en los territorios de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile. ¿Cuál es la respuesta correcta en este caso? ¿Alguien que se arriesgue? También te faltaba información. Sí, te faltaba información de Argentina, Brasil y Chile, pero de Uruguay la tenías. ¿Y qué dice el documento en relación a Uruguay? ¿Se acuerdan? Si ustedes miraban la información, había 4 solicitudes de patentes que estaban en examen en Uruguay. Pero si ustedes comparaban, no, 4 no, 6. Si ustedes comparaban las solicitudes internacionales que habían sido declaradas por el innovador, no tenían equivalentes en Uruguay, salvo por un polimorfo, que era la UI 34848. Si yo veo esta información, ¿qué le tengo que decir a la empresa? Hubo gente que le hizo bien esta pregunta, ¿eh? Muchachos, si el principio activo no está en Uruguay y lo que tengo es una solicitud de patente en trámite de un polimorfo, ¿cuál es la respuesta? ¿Puedo o no puedo fabricar en Uruguay? Y mientras uses otro polimorfo, sí, ¿no? Exacto, puedo. La respuesta es puedo mientras no use el polimorfo cuya patente está en trámite. Esa es la respuesta. O por lo menos controlar que no se conceda la patente de ese polimorfo. ¿Sí? Es eso, básicamente. Y si soy más prolijo, le podría pedir al proveedor indio que me declare cuál es el polimorfo que usa, o cuál es el principio activo, y que no infringe esa patente. Esa era la respuesta. Veamos la otra pregunta.
Miren que yo bajé para buscar la información. Que el laboratorio Innova Health se encuentra desarrollando una asociación de ibrutinib con los compuestos contenidos en la patente, en la solicitud, perdón, UI 36258. ¿Qué tenemos para decir de esto? Si buscamos la 36258, está en examen de fondo, por lo tanto todavía se la pueden dar. Según el cuadro que está en los resultados, la patente UI 36258 está en examen y fue presentada el 5 de agosto del 2015. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta al laboratorio? ¿Puede o no puede hacer un compuesto que contenga otro compuesto que está en esta solicitud? ¿Qué les parece? Tengo una solicitud de patente en trámite, no está concedida. Yo puse que era una patente de selección, pero no sé si esa era la respuesta correcta ahí. No, no era la respuesta correcta ahí, Diana, lamentablemente. En este caso, es un compuesto que está en trámite, por lo tanto no se sabe si se va a conceder o no, entonces se está asumiendo un riesgo. Como la patente fue presentada en el 2015, en el 2005, en el caso de concederse, esa patente vencería ¿en qué año? En el 2025. Ahí está. Entonces lo que le tienen que contestar al laboratorio es, mientras no esté concedida la solicitud de patente, hay riesgo hasta el año 2025. Si fuera concedida, entraría en el dominio público. Por lo tanto, a partir del año 2025, ese laboratorio va a poder hacer esa asociación con tranquilidad, a menos que antes no sea concedida. Pero es un riesgo que el laboratorio tiene que asumir. ¿Y si directamente se contestaba que no se recomendaba? O sea, que no se le hacía la recomendación. Eso está correcto. Sí, eso puede estar correcto. Hay que ver, porque obviamente que todos contestaron distinto. Pero bueno, sí, se puede no recomendar, decir, no, en este momento no se puede, no se pone la fecha en la cual sí se va a poder. Y después la número 4, que el laboratorio Innova Health ha desarrollado un método para la detección de la delección del 17P o mutación del TP53 a los efectos de saber si el paciente puede someterse a un tratamiento con ibrutinib. Bien. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué tipo de desarrollo es ese? Un método de diagnóstico. Es un método de diagnóstico. ¿Los métodos de diagnóstico son patentables en Uruguay? No. No. Entonces la respuesta es, no hay ningún problema, los métodos de diagnóstico no son patentables en Uruguay, por lo tanto seguramente eso esté libre. Lo que sí podrá el laboratorio, si desarrolla algo innovador, es proteger el kit. Entonces, algunos pusieron que ese laboratorio podría eventualmente, si desarrolla un kit de diagnóstico, proteger ese kit. Pero el método en sí no es protegible, por lo tanto, no hay ningún problema con desarrollar ese producto y no va a tener ningún problema en comercializarlo. Esa es la respuesta. ¿No? Y ahí terminaba la prueba. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Sí. Básicamente se le daba información de más. Había un montón de información de más. Pero así es la vida real. O sea, yo cuando presento informes de patentes a laboratorios, los presento de esa forma. Y esos informes de patentes están dirigidos a químicos farmacéuticos, como van a ser ustedes. Y esos químicos farmacéuticos hacen estos análisis. Por supuesto que yo les incluyo algunas conclusiones ya, pero no todas, porque la empresa puede tener una estrategia y yo como abogada no saberla.
y sí la sabe el director técnico. Por lo tanto, el director técnico tiene que saber interpretar ese análisis. Y eso es lo que se pretendió en este ejercicio. Mi pregunta es, no sé si cada ejercicio tenía un puntaje en específico. Sí, tenían un puntaje. El de farmacias eran 10 puntos y el de patentes eran 15. Hola, disculpa Andrea, capaz que ya lo dijeron, me uní al Zoom un poquito tarde. ¿Va a haber alguna instancia así de muestra de parcial? ¿No es esta? No, sé. digo, para discutir particulares, digo yo. Pero bueno, no sé, digo, si tenés algo que decirnos, mandanos un correo, porque, o sea, tú tenés el escrito, la muestra tiene sentido cuando no tenés el escrito. Pero como yo estoy haciendo la corrección, si tú mirás el video, vas a ver la corrección de lo que tenías que poner en cada pregunta. No sé, digo, si quieren nos juntamos, pero me parece que... todo en realidad, y tengo claro mis errores. Pero... Ah, no, sí. me parecía que haciendo una corrección general y ya dejándola grabada, se podían dar cuenta de lo que les faltaba. Pero bueno, no sé, nosotros no tenemos los documentos impresos. Nosotros tiene sentido una muestra cuando ustedes hacen un escrito y quieren ver qué pusieron y quieren... ¿Me escuchan bien? Porque tengo la conexión de internet inestable. ¿Sí? Sí, a veces no. Me aparece ahí un cartel, entonces... Sí. No, que por particulares capaz que después les mando un mail. Y está. Sí, Paula, yo prefiero, porque realmente juntarnos otra vez por esto no sé si tiene sentido. No, si yo vos dije tenés como alguna duda, no para compartir con toda la clase, así que está. Mandanos un correo y si vemos que es necesario nos juntamos un rato antes de la clase y vemos contigo las dudas que tengas. Dale, perfecto, gracias. Pero nada, ¿alguien más tiene alguna otra duda que quiera plantearme? Buenas tardes, Andrea. Yo quería hacer un comentario nomás. Si para el próximo parcial se podría tener o algún teléfono de contacto de ustedes o dividir la sala de Zoom o algo. Te cuento, a mí lo que me pasó fue que por la cantidad de gente que había en Zoom con las cámaras prendidas, se me trancó toda la computadora durante el parcial y básicamente pude aprovechar, creo que, no sé, 20 minutos en total porque se me trancó en la pantalla y no podía avanzar y no tenía como ninguna manera de comunicarme con ustedes para decirle cuál era el problema que me estaba pasando. Después que le mandé el parcial, le escribí un poco ahí por mail, pero como que hubiera alguna manera de contactarnos con ustedes para decirles lo que pasa en el momento, porque en realidad no puedo hacer el parcial entero porque se me por problemas de la computadora, digamos, no por conocimiento. Sí, la verdad que no me pero bueno, sí, podemos dejar un celular para que se contacten si tienen algún problema, pero no sé si podemos hacer mucho, ¿no? Más que saber que tenés un problema. Vos en ese momento nos mandaste un... No, el tema es que, viste que, como dices, si vos lo mandaste después, nosotros lo vimos y... Porque pasa que en el momento tampoco podía escribir mail porque, o sea, tenía todo trancado. O si no, que hubiera la posibilidad de, capaz que en una computadora o en el celular tener el Zoom y en otra computadora hacer el parcial. Alguna forma así que se pudiera arreglar. Pues si me vuelve a trancar todo en el próximo parcial, me quiero matar. Sí, no sé, digo, vos decís de estar vos en el Zoom y hacerlo en otra computadora, claro, yo eso no veo ningún problema. Sí, o tener, no sé, un celular o otra computadora, lo que ustedes acepten, solo con el Zoom para mostrar la cámara y otra para poder redactar para que no se tranque, porque el momento que yo cerré el Zoom se me destrancó la computadora. Entonces creo que fue por la cantidad de gente que había y con las cámaras prendidas, digamos. Bueno, si tenés ese inconveniente podemos ver, sí, una solución. Pero bueno, la verdad nunca nos imaginamos que te podía pasar eso, pero este tipo de evaluaciones yo tampoco. Es la primera vez que sucede.
no, ¿viste? era Entonces, te comentar pasa eso todo nomás. tipo de cosas Sí, y sí, bueno, claro. ¿qué vas a hacer? También hablaban todos al mismo tiempo y es distinto que, viste que, o sea, como que eso también molesta, porque imagino que habrá algunos que les habrán perturbado que otros hablaban. Y en el Zoom, viste que no tenés más remedio que... Nosotros los tratábamos de silenciar, pero encima además nosotros teníamos examen oral al mismo tiempo, porque entonces estaba Guillermo con ustedes y yo tomando examen oral en la cocina de mi casa. O sea, como que iba de un lado para el otro, fue un poco caótico. Ya nos dimos cuenta que no podemos hacer, o sea, nos ponen el examen oral y el parcial el mismo día. Y claro, tenés unos cuantos, estábamos de las 4 de la tarde tomando examen oral. Y bueno, cuando quisimos acordar se hizo la hora del parcial y seguíamos tomando examen oral. Esas cosas, viste, que bueno, ¿qué vas a hacer? Sí, entiendo que es súper complicado con estos sistemas nuevos acomodarse, pero bueno, capaz que si existiera esa opción de tener dos computadoras o algo así, si aceptaran, capaz que sería, no sé, sería Sí, bueno. lo vemos, sí. Lo vemos para la próxima. Yo no sé la próxima si ya tendremos presencialidad o no. No sé, me parecería que no, pero bueno, no sé qué decirles. La verdad, honestamente, no es la manera que nos gusta dar las clases, ni la manera que nos gusta evaluar a la gente, ni tampoco nos gusta estar corriéndolos y poniéndoles un plazo, y eso tampoco está bueno. Pero bueno, tenemos que poner alguna norma, alguna regla para que las cosas funcionen de una manera lógica y al mismo tiempo podamos ejercer el control que nos obliga el reglamento a hacer. No estamos contentos con la forma de evaluar, digo. Igual, los resultados no fueron tan malos. Yo vi que hay escritos muy buenos, realmente. Y bueno, si miran las notas en general, hubo gente que quizás no entendió bien el ejercicio, o que no le alcanzó el tiempo, o que tuvo problemas como tú, Abril, pero bueno, pero hubo gente que pudo hacerlo, con lo cual a mí me da la tranquilidad de que la propuesta era, bueno, medianamente accesible para un cúmulo de estudiantes, ¿no? Significativo. Obviamente que esto es un tema estadístico, y a nadie le gusta pensar en las estadísticas cuando le va mal, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, nosotros no tenemos más remedio que evaluar que la propuesta funcionó, y más o menos en el tiempo que les dimos, la gente contestó y tuvo la posibilidad de hacer escritos muy buenos. Hubo gente que sacó 24 en 25, ¿no? Realmente, y no hubo uno solo, hubo más de uno. Hace tiempo que no tengo primeros escritos con 24 en 25. Y más cuando es todo de escribir, ¿no? Que normalmente nosotros ponemos múltiple opción. Con más razón, nos sorprendió gratamente, lo digo gratamente, que hubo gente, y hubieron muchos 20 sobre 25, más de 20. Entonces, bueno, la verdad es que por ese lado me quedé tranquila de que la propuesta en sí, bueno, la entendieron, la pudieron comprender, y muchos de ustedes la hicieron en forma excelente. Algunos la hicieron bien y otros tuvieron dificultades, ¿no? Pero bueno, eso siempre pasa. Y hay un tema ahí de administración de tiempos, como le pasó a Claudia, o bueno, situaciones puntuales como te pasó a ti, Abril. Pero bueno, eso, lamentablemente, podemos tener en cuenta lo que nos dicen para tratar de mejorar la forma de la propuesta de la próxima. Pero no podemos hacer mucho porque, bueno, son situaciones de vida que se te dan y, bueno, ¿qué vas a hacer? No lo podemos repetir. Así que, bueno, espero que tengan suerte la próxima vez y ya vengan más claros de cómo trabajar y de lo que esperamos. ¿Ah? Bien, bueno, si no hay más preguntas, empezamos con la clase. ¿Preguntas? Bueno, y si alguien quiere hacer alguna observación más o preguntar algo más sobre su escrito particular después de ver la corrección, me escriben un correo. Si amerita, nos juntamos, no hay problema. Lo que pasa es que poner una clase extra implica toda una logística que, bueno, capaz no tiene sentido si es una persona sola o dos, ¿no? Bien. Bueno, hoy vamos a ver el tema responsabilidad profesional.
que fue un tema que yo la quería dar en mi semestre anterior, pero no me dio el tiempo. Y les cuento que el viernes no se lo pierdan porque arrancamos con medicamentos, ¿tá? Que es el tema del año, ¿sí? Entonces, me gustaría que realmente lo aprovecharan. Bueno, vamos, Patricia, al siguiente. Lo primero es definir qué se entiende por profesión, ¿sí? Cuando hablamos de responsabilidad profesional, es importante empezar entendiendo cuándo estamos en un supuesto de responsabilidad profesional. Entonces, siempre se da en los casos en que ha involucrado un profesional. ¿Qué es una profesión? Bueno, es la dignidad, arte u oficio que ejerce una persona en forma normalmente habitual y pública. ¿Qué significa esto? Couture es un profesor de Derecho que define, ¿verdad?, lo que es la profesión, y básicamente lo que dice es que es una actividad que se desarrolla con habitualidad, es decir, no es algo que realizo esporádicamente, tiene autonomía técnica, es decir, la realizo con conocimientos, con idoneidad, ¿verdad? Además, generalmente las profesiones cuentan con una reglamentación especial, exigen una habilitación y además se presumen onerosas. Siguiente, Pati. Perdón, ¿todos entendieron la definición de profesión? No, perdón, yo no sé qué es oneroso. Oneroso es que nos... anda para atrás, Pati, porque después me di cuenta que fui un poco rápido. Cuando me refiero, voy a ir por cada uno de los puntos. La actividad tiene que ser habitual, es decir, que una actividad esporádica no puede considerarse una profesión. Autonomía técnica parece muy claro, es que tengo un conocimiento que me hace realmente conocer ese arte u oficio y por lo tanto yo tomo las decisiones técnicas en función de mi conocimiento y no de lo que me piden terceros. ¿Tá? Cuenta con una reglamentación, ¿por qué? Porque esa profesión, desde que se inicia, ¿verdad?, tiene una carrera que implica la aprobación de determinada cantidad de créditos o determinada cantidad de materias o asignaturas, y eso implica la habilitación o la expedición de un título y la habilitación después del ejercicio de ese título. Y por último, se presume onerosa, que esto significa que se presume que tú cobras por ejercer esa actividad, ¿sí? O sea, los profesionales podemos trabajar en forma gratuita, pero en principio se entiende que un profesional trabaja para vivir. Por lo tanto, se presume que gana dinero a cambio del ejercicio de esa profesión. ¿Ah? Todos nosotros podemos, voy a poner un ejemplo, todos nosotros podemos en algún momento de nuestra vida vender una casa, ¿sí? De repente la casa en la que vivimos, la casa de nuestros padres o nuestra propia casa, la vendemos, la podemos poner en Mercado Libre, podemos poner un aviso en el diario, podemos hacer distintas cosas para vender esa casa. ¿Eso significa que somos una inmobiliaria? Pregunto. No. No. ¿Tá? No somos una inmobiliaria. O sea, una inmobiliaria está compuesta por profesionales que se dedican a vender casas. Lo hacen en forma habitual, ganan plata por eso. Si yo vendo mi casa, voy a recibir plata por la casa porque es una compraventa, pero no estoy ganando, ¿verdad?, por un oficio, no estoy ganando por ejercer una profesión. Estoy ganando por vender una casa que es mía, que es propia. Es otra cosa. Entonces, importante de esto, para que haya un supuesto de responsabilidad profesional, es necesario que haya un profesional, y ese profesional tiene que cumplir con estos requisitos, ¿verdad? Tiene que tener conocimiento de su profesión, tiene que ejercer esa actividad en forma habitual, es decir, no tiene que hacer un acto aislado, sino que tiene que ejercer la profesión, ¿verdad? Esa profesión debió haber sido reglamentada de alguna manera, ese título fue habilitado, en el caso de ustedes, por el Ministerio de Salud Pública,
Y se presume, es decir, se presume porque yo en algunos casos puedo no cobrar y sin embargo estar ejerciendo la profesión. Por eso se presume que yo vivo de eso y que gano un dinero a cambio. ¿Se entendió? Ahora vamos al concepto de responsabilidad. ¿Y qué es el concepto de responsabilidad? Bueno, todos sabemos lo que es la responsabilidad. Y jurídicamente hay un concepto general, que lo vamos a leer ahora, pero que en definitiva es precisamente lo que nosotros entendemos por responsabilidad. El código dice que es la obligación de reparar y satisfacer por uno mismo, o en ocasiones especiales por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado. Es decir, yo tengo la obligación de reparar el daño que le hago a otros. ¿Sí? También se entiende por responsabilidad el deber de sufrir las penas establecidas para los delitos o las faltas cometidas por dolo o culpa. O sea, tenemos por un lado la obligación de reparación, ¿verdad? Es decir, reparar el daño que le hice a otro, y por otro lado tengo el deber de cumplir con las penas o con las sanciones por delitos que pude haber cometido por dolo o culpa. Vamos a ver ahora en detalle qué significa esto. Siguiente, Pati. Bueno, para que haya responsabilidad es necesario que existan al menos dos sujetos. Un sujeto agente, ¿verdad?, que se le llama a quien ejerce la acción, ¿verdad?, y un sujeto acreedor, que va a ser el que de alguna manera es dañado, ¿sí? Entonces hay una acción del agente que determina un daño en ese acreedor, ¿tá? Se le llama acreedor o damnificado, porque es una persona física o jurídica que por ese accionar de ese agente tiene un daño en su patrimonio o en el mismo también podría ser. Pero no solamente es necesario que haya una acción y un daño, es necesario que entre esa acción y ese daño haya lo que se llama un nexo causal. Esto significa una relación de causa-efecto entre la acción y el daño provocado. ¿Me entienden? Bueno, alguien que conteste. Ahí va. Sí. Entonces, no, es importante que existan estos tres requisitos. Y cuando yo voy a demandar a alguien por responsabilidad, voy a tener que probar que esa otra persona, ¿verdad?, cometió, ¿verdad?, un acto o realizó una actividad que generó un daño y que esa actividad es la directamente responsable de ese daño. Si no, no hay un supuesto de responsabilidad. Por otro lado, hay un tercer sujeto que no siempre existe, que es el garante. Ese tercer sujeto es un sujeto que es llamado a responsabilidad en forma objetiva, independientemente de la acción y del daño. Es un sujeto que está garantizando que ese agente no va a provocar el daño. ¿Tá? Cuando yo estudio la responsabilidad del agente, estudio elementos subjetivos, estudio esa actividad que realiza, la forma en que la hizo, ¿verdad? Estudio si hubo culpa, si hubo intención de dañar, porque digo, pudo haberla, o si no la hubo. Pero cuando yo estudio, cuando hay un garante, cuando yo estudio la responsabilidad del garante, el garante no tiene participación en los hechos, pero igual es responsable, ¿sí? Adivinen quién es el garante en una farmacia. ¿El químico farmacéutico? ¿Alguien se lo imagina? Sí, el químico farmacéutico. Por eso es que estamos viendo esto, ¿tá? El químico farmacéutico es el garante, tiene por ley, aparte los garantes existen solamente cuando la ley los establece. O sea, no es posible considerar que hay un garante si no hay una ley que establece que es el garante.
que existe un garante. ¿No? La ley de farmacias, específicamente, vamos a ver el viernes la ley de medicamentos, establecen específicamente que el químico farmacéutico director técnico es el garante en toda situación, en toda actividad donde cualquier agente de esa farmacia o de ese laboratorio le produce un daño a cualquier tercero. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí. Siguiente, Patricia. Bueno, existen varios tipos de responsabilidad. Nosotros la que estábamos viendo era la responsabilidad civil. La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. Hay responsabilidad contractual cuando existe una relación obligacional, cuando hay un contrato, ¿sí? Y se genera cualquier tipo de incumplimiento. Si yo estoy obligado a hacer determinada cosa y no lo hago, existe un incumplimiento y eso genera responsabilidad. Pero hay otros casos, como lo son las de responsabilidad extracontractual, donde no hay un contrato, no hay una obligación estipulada, específica, y sin embargo, ¿verdad?, igual hay un supuesto de responsabilidad. Y es el caso del daño que se produce, ¿verdad?, en relación al deber genérico que tenemos todos los seres humanos de no dañar a terceros. ¿Sí? Entonces, no existe una relación contractual entre el agente y el acreedor, pero sin embargo existe una obligación genérica de no dañarlo. Es el caso, por ejemplo, típico del accidente de tránsito. Cuando yo manejo mi auto, ¿verdad?, yo tengo el deber genérico de ser prudente, de respetar las normas y por lo tanto de no dañar a terceros. Si yo, no sé, ahora estoy pensando en, esta mañana vi un choque de un delivery, ¿no? Que vieron que los delivery son candidatos a sufrir porque andan contramano, no cumplen las normas, ¿verdad? Es un desastre. En este caso, era un accidente de tránsito entre un auto y una moto de un delivery. Horrible. No sé cómo estaba la persona porque realmente yo cuando pasé ya se había ido la ambulancia. Pero básicamente lo que se va a estudiar es justamente si ese auto tuvo responsabilidad en el evento dañoso. Evidentemente la peor parte la llevó el de la moto. Por lo tanto, lo que se va a estudiar es quién estaba habilitado para hacer ese cruce, porque fue en una esquina, y evidentemente se va a estudiar quién violó el deber genérico de no dañar a otros. ¿Sí? En una farmacia yo tengo responsabilidad de tipo contractual. ¿Por qué? Porque cuando yo dispenso medicamentos, estoy celebrando un contrato de compraventa entre la farmacia y el paciente o cliente, si quieren, de la farmacia. Y ese contrato no solamente establece que voy a intercambiar ese medicamento por el precio, sino que además estoy estableciendo obligaciones relacionadas con la dispensación del medicamento en forma correcta. Y la farmacia está asumiendo, ¿verdad?, la responsabilidad de entregar a ese paciente o a ese cliente, ¿verdad?, el medicamento que se le está solicitando en la receta. Si la farmacia, en fin, el idóneo, el colaborador del químico farmacéutico, ¿verdad?, entrega un medicamento, dispensa un medicamento en forma errónea, se da un supuesto de responsabilidad contractual. Y por lo tanto, esa farmacia va a tener que responder por el daño que le pudo haber infligido a ese paciente o a ese cliente de esa farmacia. Y en este caso particular, que además la ley de farmacias establece que existe un garante, que es precisamente el químico farmacéutico también será responsable por esa dispensación errónea.
y por lo tanto también será llamado a responsabilidad civil contractual. Bien. Por otro lado, dentro de la responsabilidad civil, tenemos dos tipos más de responsabilidad, la solidaria y la subsidiaria. Entendemos que es responsabilidad solidaria cuando todos los agentes y garantes, ¿verdad?, que existen en un determinado caso, responden, ¿verdad?, por el 100% del monto que se solicita por daños y perjuicios. Este es el caso específicamente de las farmacias, porque en realidad la solidaridad en el pago de la indemnización está establecida por ley. Por otro lado, tenemos la responsabilidad subsidiaria, que solamente se da cuando existe un garante que se establece que va a responder en un segundo plano. Es el caso, por ejemplo, de quien sale de garantía en un alquiler. Cuando yo alquilo una propiedad, el inquilino es el primer obligado. Y en caso de que el inquilino no cumpla, entonces el garante será el que tenga la responsabilidad de pagar el alquiler o los daños y perjuicios que correspondan. ¿Se va entendiendo esto? ¿Están ahí? Sí, yo estoy entendiendo. Tengo una duda. ¿Vos tenés algún ejemplo de cómo sería la solidaria? Sí, la farmacia. Supónganse un caso en que se dispensa un medicamento erróneo, se produce un daño en un paciente, y ese paciente reclama contra el dueño de la farmacia y contra el químico en forma conjunta. Y cuando son condenados por el incumplimiento, el juez los condena a ambos en forma solidaria, y por lo tanto, para poder liberarse de esa obligación, uno de los dos, o los dos, van a tener que pagar el 100%. Es decir, no es que se liberan pagando la mitad, no es que el químico comparta la responsabilidad a medias, es que los dos son encontrados responsables por el 100%. No es que tengan que pagar doble, no es eso. Es que para liberarse no basta que paguen con el 50%, tienen que pagar el 100%. Y después entre ellos se arreglan. Pero la realidad es que frente al obligado, frente a ese damnificado, a esa persona que sufrió el daño, van a tener que pagar el 100% de la condena. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. La gente tiende a pensar que cuando se encuentra más de un responsable, esa responsabilidad se reparte. En la responsabilidad solidaria la responsabilidad es total, no se reparte. Lo que pasa es que si, no sé, si Patricia y yo fuéramos encontradas solidariamente responsables en un caso de responsabilidad profesional, ¿tá? Si Patricia se quiere liberar y quiere pagar, no basta con que pague la mitad, tiene que pagar la totalidad. Se libera ella y me libera a mí. Después ella podrá repetir lo que se llama acción de repetición contra mí y decir, mirá, las dos éramos responsables, vos tenés que pagar la mitad. Pero es un segundo juicio. El juicio primero, el que hizo el cliente, el damnificado, solamente se cierra cuando una de las dos paga la totalidad. ¿Está? Bien. Otro tipo de responsabilidad es la responsabilidad penal. La responsabilidad penal ya no se basa en el daño, sino que se basa en la comisión de un delito. Por lo tanto, la conducta tiene que enmarcar específicamente en un delito. Ahora vamos a ver algunos casos. Y por último, la responsabilidad administrativa implica el incumplimiento de normas sanitarias. Específicamente, la responsabilidad administrativa es perseguida por la Comisión de Salud Pública. Recuerden que nosotros, cuando vimos la Ley Orgánica del Ministerio de Salud Pública, la 9202, explicamos que se le otorgan poderes sancionatorios al Ministerio de Salud Pública.
como organismo de contralor de los profesionales de la salud. Y por lo tanto, es la Comisión de Salud Pública la que va a determinar si un profesional en un determinado hecho cometió alguna falta administrativa. Y en ese caso, la sanción, ¿verdad?, va a ser la inhabilitación del título. A ver, tengo una pregunta por el chat. ¿Qué pasa cuando los demandados no les da con sus bienes para pagar lo que deberían pagar? ¿Se puede ir preso por eso en Uruguay? No, Francisco, no hay prisión por deudas en Uruguay. Por lo tanto, cuando no alcanzan los bienes para pagar, la persona va a quedar embargada, es decir, va a quedar con una inhibición de tener otros bienes, pero no va a ir presa por no pagar una deuda. ¿Se entiende? Próxima, Pati. Bueno, acá básicamente tenemos la distinción de responsabilidad civil. La responsabilidad civil, esto es importante que tengan claro, porque en la primera diapositiva lo que pretendíamos era presentar los 3 tipos de responsabilidad, y ahora vamos a ver cada uno de ellos. En el primer tipo de responsabilidad, la responsabilidad civil, tienen que saber que tiene como objetivo reparar el daño. Entonces, cuando yo reparo el daño, lo reparo, ¿verdad?, en forma integral. Y independientemente de, bueno, cuál es la fuente, si es un contrato o si es el deber jurídico de no dañar al prójimo, yo voy a tener, ¿verdad?, que responder por el daño que le hice a otros, ¿sí? Y bueno, lo primero va a ser probar la existencia de un incumplimiento en el caso de la responsabilidad contractual, y en el caso de la responsabilidad extracontractual voy a tener que demostrar de que existió un incumplimiento a la debida diligencia, es decir, a cómo deberían actuar las personas, ¿verdad? Hay un concepto genérico que se llama el buen padre de familia. Ese concepto, que está en el Código Civil, implica que las personas debemos actuar en todo momento como actuaría un buen padre de familia, o como actuaría, en el caso de responsabilidad profesional, el profesional medio. Ese concepto lo que hace es, en la responsabilidad extracontractual, yo no tengo las conductas definidas. Yo tengo una persona damnificada que viene y dice, a mí se me produjo un daño por culpa de Andrea Barrios. Bien, entonces el juez va a estudiar mi conducta y va a decir si yo actué correctamente, si la conducta esperable en el caso era la correcta o no. Si se trata de un contrato, lo que va a estudiar es qué dice el contrato. No sé si recuerdan la última clase, Guillermo les habló de los contratos y les habló de las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado. Si yo me obligué a realizar todas las acciones tendientes a lograr, no sé, un desarrollo de un producto y no lo logro, si las obligaciones fueron de medio, basta con que yo haya hecho el proyecto de investigación y haya cumplido con las actividades, aunque el producto no haya sido un éxito. Ahora, si me obligué a desarrollar un determinado producto, en este caso tiene que haber un producto óptimo entregado. Si no, hay responsabilidad y por lo tanto voy a tener un juicio por responsabilidad contractual. En el caso de la responsabilidad extracontractual, ¿el juez qué va a decir? El juez va a estudiar si el profesional actuó correctamente según las normas de su profesión, según las buenas prácticas técnicas, según las normas de calidad, según lo que considere en el momento cómo debe actuar ese profesional medio. ¿Tá? Para eso se va a basar de un perito. Va a decir, bueno, voy a nombrar a un perito de la Facultad de Química para que determine cuál hubiera sido la conducta correcta de ese profesional en ese caso concreto. Y bueno, y en función de eso va a determinar qué culpa o qué intención pudo haber tenido ese profesional en incumplir
ese deber genérico de no dañar. Y bueno, y esto termina, ¿verdad?, en una indemnización. O sea, el juez puede entender que no hay responsabilidad, y en ese caso no hay ningún problema, o puede entender que sí hay responsabilidad. Entonces, cuando el juez entiende que hay responsabilidad, el juez va a indemnizar a esa persona. ¿Cómo terminan los juicios de responsabilidad civil? Con una condena al pago de una indemnización, ¿sí? Muchas veces la indemnización puede ser en especie, es decir, cuando es posible. A veces ocurre que, no sé, un problema de vecinos. Vamos a suponer unos chicos jugando al fútbol en una calle, tiran la pelota, rompen un vidrio. Yo puedo reparar el daño llamando al vecino y diciéndole, mire, mi hijo rompió el vidrio, le voy a mandar al vidriero para que le ponga el vidrio nuevo. Y el vecino decirme, perfecto, resolvemos el conflicto de esa forma. ¿Sí? ¿Alguien habló? Bueno, o lo que otro que puede ocurrir es que no sea posible reparar el daño, que no sea posible repararlo en especie. Por lo tanto, en esos casos lo que ocurre es que se indemniza en dinero, ¿sí? Y cuando la indemnización es en dinero, hay distintos rubros que se indemnizan. Lo primero que se indemniza es lo que se llama el daño emergente. El daño emergente es el daño que se produce por la actividad misma de la gente. Y es el daño que se produce en el patrimonio de esa otra persona. Vamos a poner un ejemplo. Si en un laboratorio de especialidades farmacéuticas, ¿verdad?, se produce, por un error técnico de alguien, se produce una explosión, y esa explosión afecta a una persona que está trabajando en una mesada. Esa persona puede reclamar lo que se llama el daño emergente, que van a ser los gastos de hospitalización, van a ser los gastos de, no sé, traslados, de acompañantes, los medicamentos, los tratamientos médicos, ¿verdad? Todos esos daños que esa persona sufrió y tuvo que afrontar, ¿verdad?, por haber sido protagonista de esa situación o de ese accidente. Luego está el lucro cesante. El lucro cesante es la pérdida de ganancia, es decir, si esa persona estuvo para recuperarse 1 o 2 meses y no pudo trabajar, el lucro cesante viene a indemnizar a esa familia con justamente lo que dejó de ganar, es decir, lo que se prueba cuánto ganaba por mes y se le paga a esa persona lo correspondiente a esos meses en que no pudo trabajar, ¿sí? Luego está el daño moral. El daño moral es el sufrimiento de la persona. Y ahí ustedes van a ver que, a nivel doctrinario se ha desarrollado una guía para liquidar el daño moral que implica, ¿verdad?, una determinada tasación por cada una de las afectaciones del cuerpo humano y, por supuesto, por enfermedades mentales también. Entonces, si la lesión se da en una mano, si se da en una pierna, si eso trae una consecuencia de por vida o no, eso está tasado y en función de eso, ¿verdad?, se le va a indemnizar a esa persona por ese sufrimiento. ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Sí? Sí, sí. 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 Bien. Bueno. Por último, hay otros, por supuesto que hay otros rubros, ¿no? Incluso dentro de esos rubros hay subrubros, pero bueno, depende de los casos, se agrega también el daño, el que se llama daño mortal. Ese daño no lo cobra la persona, sino que lo cobran los herederos. Es el sufrimiento de la persona al momento de la muerte. O sea, si el resultado hubiera sido muerte, ¿sí?, los herederos tienen derecho a cobrar
además del daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, lo que se llama el daño mortal, que es justamente el sufrimiento o el padecimiento del momento de la muerte. Y bueno, por supuesto, todo eso depende de muchas cosas. Nosotros decimos que la vida humana no tiene el mismo precio ni en todos los países, ni en todas las épocas, ni en todos los lugares, ¿no? Pero bueno, y por supuesto las situaciones van cambiando de una persona a la otra. No es lo mismo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, digo, de casos que hemos visto, no es lo mismo que una persona tenga una afectación, no sé, una quemadura en la cara, ¿verdad? Una cosa fuerte, que de alguna manera lo afecte espiritualmente, a que tenga una quemadura en una pierna. O sea, no es lo mismo tampoco que esa persona sea una modelo famosa. Si cualquiera periodista de la televisión o una modelo famosa, ¿verdad?, tiene una afectación de ese tipo, también tiene una afectación directamente con su carrera. Entonces, eso también se calcula y se tiene en cuenta. Digo, no es lo mismo mi mano que la mano de un cirujano, ¿sí? Y bueno, Andrea, sí. y en un caso que sea tipo muy grave, nunca la responsabilidad llegaría a ser penal, o sea, que el químico Sí, farmacéutico sí. pueda ir a la cárcel. Sí, sí. Estamos viendo solo la civil, pero ya vamos a la penal. Porque, mire, Sí. yo tengo un caso de la vida real de una colega en Colombia que éramos recién egresadas y ella empezó siendo la directora técnica de una farmacia hospitalaria y alguna de las personas que trabajaban con ella dispensó mal una gentamicina a una niña. Dispensó mal, no, la sobredosificó. Ujú. Y la gentamicina pues le generó ototoxicidad y la niña tuvo un grado de sordera. Ah, qué horrible. Sí, fue horrible. Y yo recuerdo que mi amiga me decía como que la responsabilidad que a la luz de la legislación colombiana ella tenía que cubrir era económica. Y a mí me sorprendía mucho porque, o sea, como era un daño permanente, siempre me quedaba como esa inquietud de si, obviamente no era mi amiga y no quería nunca que se fuera para la No, cárcel, sí, te entiendo, pero te pero sí, quedaba la pero duda. también si o sea, hoy en día que soy mamá y pienso, si eso le pasara a mi hijo, capaz que me iría hasta las últimas consecuencias, ¿no? Bueno, acá ha pasado. Digo, nosotros hemos tenido químicos farmacéuticos presos por cuestiones. Ahora vamos a poner algún ejemplo. Pero empecé por la civil, que es la más común, pero también es importante que tengan claro que un mismo hecho puede traer todos los tipos de responsabilidad al mismo tiempo. O sea, estas responsabilidades son acumulables. O sea, en el caso que yo les planteaba de una explosión en un laboratorio, se va a investigar todo. Entonces, se va a indemnizar civilmente a la víctima y a la familia de la víctima, ¿tá? Se va a estudiar si hubo responsabilidad penal, o sea, si hubo alguien que cometió alguna acción que se pueda determinar como un delito, ¿tá? Capaz que no, capaz que todo fue involuntario, pero si no fue involuntario, se va a estudiar si eso no termina en un delito de lesiones, ¿sí? Y por último, la responsabilidad administrativa, si hubo un incumplimiento de normas, por ejemplo, si había que hacer algún control de ese aparato que explotó, si había eso es una responsabilidad administrativa típica y eso se va a estudiar, o si había alguna normativa que había que cumplir, que no se cumplió y eso determinó el accidente, ¿sí? Todo eso, el mismo caso, puede traer los tres tipos de responsabilidad al mismo tiempo. ¿Se entiende? Sí. Pati, siguiente. Bien, miren, la responsabilidad administrativa es objetiva y es independiente de la culpa. Nadie va a estudiar si lo hicieron a propósito o no. La responsabilidad administrativa está prevista en la norma y lo que básicamente establece es que el profesional está obligado a cumplir las normas, ¿sí?
Y eso lo establece la 9202. Entonces, el profesional está obligado a cumplir con la normativa sanitaria, en este caso el químico farmacéutico. Por lo tanto, cualquier incumplimiento de un químico farmacéutico a la normativa sanitaria implica un supuesto de responsabilidad administrativa. ¿Cómo termina un supuesto de responsabilidad administrativa? Bueno, con un juicio ante la Comisión de Salud Pública. Un pequeño juicio sumario, que es un expediente administrativo, no sé si recuerdan que lo vimos, y que admite recurso ante el ministro. Y bueno, básicamente la Comisión de Salud Pública va a estudiar si la conducta del profesional estuvo ajustada o no a la normativa sanitaria. Y si el profesional no incumplió alguna normativa sanitaria, va a tener una serie de sanciones que le va a poder aplicar. Entonces, va a ser desde un apercibimiento, es decir, una intimación a cumplir con las normas sanitarias, una mera observación, hasta la inhabilitación del título, incluso podrían ponerle una multa. ¿Se entiende? Y la inhabilitación del título puede ser por poco tiempo, por mucho tiempo, ¿no? Con lo cual me están impidiendo la posibilidad del ejercicio de la profesión. Siguiente, Pati. Bueno, la responsabilidad penal, yo les explicaba hace un rato, que solamente se da cuando ese agente, ¿verdad?, comete, puede ser por comisión o por omisión, es decir, o no lo hace, ¿viste? Por ejemplo, la omisión de asistencia sigue siendo un delito, o sea, o hago o no hago algo que estoy obligado a hacer. Pero además se viola una norma de conducta determinada. Nosotros comete el delito directamente el individuo que realiza el acto que está incluido en el supuesto tipo penal. Por ejemplo, el 311 del Código Penal establece el homicidio involuntario. Entonces dice, el que sin intención de matar diere muerte a una persona tendrá determinada pena, ¿sí? No me lo acuerdo exactamente de memoria, pero fíjense que dice, el que sin intención de matar diere muerte. Entonces, cualquiera que no tenga intenciones de matar a alguien, pero mate a alguien, no importa cómo, no dice cómo, será penado con determinada pena. Entonces, lo que ha ocurrido es que los profesionales, en general, los químicos farmacéuticos, cuando actúan en farmacias, puede pasar que su accionar determine, ¿verdad?, un homicidio involuntario. Pasa también con los médicos, ¿no? Y bueno, en esos casos, un juez penal va a juzgar la conducta y va a determinar si ese profesional, ¿verdad?, cometió o no cometió el delito. Yo les hablé, cuando hablamos de la ley 9202, no sé si se acuerdan, les leí los delitos que se cometen, o sea, las acciones que de alguna manera refieren a el ejercicio ilegal de la medicina. Y no sé si recuerdan que hay una cantidad de acciones que de alguna manera están determinando ese ejercicio ilegal de la medicina. Bueno, eso es un delito, ¿sí? Y la pena es de penitenciaría, o sea, penitenciaría o prisión. En este caso, obviamente, la responsabilidad es del agente, no va a haber un garante. Pero yo, actuando como garante, puedo por omisión no haber hecho algo y por lo tanto entrar en algún tipo penal. Eso puede pasar también. Siguiente, Pati. Bueno, esta es de las más importantes que tienen que ver. Lo primero importante es que sepan de que las conductas punibles, es decir, las conductas que son sancionables, son las conductas que se realizan con culpa, es decir, cuando no hay intención, pero se actúa con negligencia, impericia, imprudencia o incumplimiento de leyes y reglamentos. ¿Sí? Entonces, se actúa con culpa
cuando se actúa con cualquiera de estas opciones, ¿sí? ¿Saben lo que significa negligencia, impericia e imprudencia? No escucho. Impericia, no tengo ni idea. Impericia es falta de pericia, y la falta de pericia es la falta de conocimiento técnico. O sea, imagínense que un profesional actúe desconociendo completamente la forma de trabajo. Esa es una forma de actuar imperito. Es espantoso. Te están diciendo que realmente sos un desastre como profesional. Entonces, no es que vos intencionalmente quieras dañar a alguien, es que actuaste de una manera que demuestra que no tenés conocimiento sobre tu profesión. Y por lo tanto, dañaste a alguien. ¿Entendés el supuesto? Sí. Y bueno, la negligencia y la imprudencia son similares, pero tienen un matiz distinto. Yo actúo con imprudencia cuando no preveo, ¿verdad?, que pueda existir un evento, ¿cómo se llama? Un evento dañoso. O sea, cuando yo realmente, como profesional, yo tengo que adelantarme, como tengo conocimiento de las cosas, me tengo que adelantar a lo que puede pasar. ¿Sí? Entonces, actúo con imprudencia cuando no me adelanto, ¿verdad? Y no preveo que pueda ocurrir una catástrofe o un daño o algo, un evento que pueda producir un daño. Y actúo con negligencia cuando preví que podía pasar algo y aún así lo hice. ¿Sí? O sea, sabía que podía pasar, pero asumí el riesgo. Actúo con dolo cuando tengo intención de hacerlo. Sé que está mal y lo hago igual. ¿Ah? Tengo intención de hacer esto mal. Y actúo con ultra intención cuando en realidad actúo, o sea, es un supuesto también de intencionalidad, pero cuando la intención va más allá de la acción. Es decir, yo no tengo la intención de dañar a nadie, pero asumo el riesgo de que puedo dañar a alguien. Son sutilezas, en realidad, pero en realidad lo que se estudia en estos casos es justamente la conducta de ese agente. ¿Cómo me salvo de un supuesto de responsabilidad? Bueno, acá viene la justificación o causales de inculpabilidad. Bueno, lo primero es el error. Algo me indujo a error, ¿sí? El error, supónganse, el etiquetado de un bidón de acetona, o de, no sé, de lo que quieran, decía, de agua oxigenada, ahora me acordé de un caso. El bidón de agua oxigenada decía que era de 10 volúmenes, pero en realidad era de 100 volúmenes. Entonces dispensé agua oxigenada de 100 volúmenes cuando me pidieron de 10, pero en realidad estaba mal etiquetado, me indujeron a error en la droguería. Yo estoy en una farmacia de primera categoría, me vendieron un bidón mal etiquetado, mal rotulado. ¿Se entiende esto? Un ejemplo. Después, fuerza mayor, caso fortuito. La fuerza mayor, los casos de fuerza mayor es cuando es algo que es externo a la persona, ¿verdad? Externo al profesional, que le obliga a actuar de una determinada manera, aunque no quiera, ¿sí? Algo que de alguna manera me esté obligando externamente a actuar de una forma contraria a como yo actuaría en un caso normal. Bueno, es difícil en lo que es la profesión, Pati, no sé si se te ocurre algún ejemplo. A mí la verdad no se me ocurre nada ahora. Pero bueno, hay fuerza mayor cuando, no sé, estoy tratando de pensar algún caso profesional y no se me ocurren casos de otro tipo.
Sí, Hay no, fuerza no se me mayor ocurre. cuando, no sé, se te rompe un neumático, por ejemplo, y vos hubieras frenado, pero no pudiste frenar porque se te rompió el auto. Eso es un caso de fuerza mayor. Entonces chocaste al de adelante porque te quedaste sin frenos, o el auto se te paró de golpe y entonces te chocaron los de atrás, porque bueno, en realidad tuviste una situación externa que te impidió actuar correctamente. ¿Se te ocurre algo, Pati? No, está difícil. No sé, algo que pudiera ocurrir no sé, en la planta, me imagino, en el proceso de fabricación, pero no sé, no. Bueno, también está el caso fortuito. El caso fortuito es distinto porque la fuerza mayor es una fuerza extraña, el caso fortuito es una cosa puntual. O sea, en el caso de la fuerza mayor estás hablando de algo que tiene como un recorrido, es decir, es una cosa algo que te impide durante un tiempo hacer la conducta correcta. En el caso fortuito tenés algo que se te atraviesa, ¿verdad? Es algo que vos no pudiste prever y se te atraviesa. Es algo, no sé, por ejemplo, la fuerza mayor podría ser que no haya luz en una planta, que no tengan generador y bueno, y que la producción se tenga que interrumpir por un tema, una causa de fuerza mayor, puede ser, por ejemplo, la ausencia de energía eléctrica y entonces vos la producción no la pudiste sacar. Entonces, en un supuesto de responsabilidad, por ejemplo, si vos sos fasonero en un laboratorio y tenías que terminar esa producción para, no sé, supónganse para mañana tenías que entregar un lote y no pudiste entregarla porque hubo corte de luz. Ese es un caso de fuerza mayor. ¿Tá? El caso fortuito es distinto. El caso fortuito explotó una máquina. O sea, fue una cosa, no la pudiste prever. La fuerza mayor todavía podés llegar a prever algo, pero el caso fortuito no lo pudiste prever, era algo totalmente inesperado. ¿Por qué explotó? Bueno, porque las cosas explotan a veces y no sabes por qué explotó. Entonces esas cosas que no son no necesariamente tienen una explicación y que no son siempre previsibles. Bueno, la otra causal de exculpación es el cumplimiento de normas legales o reglamentarias. Es decir, si a mí me están diciendo que no cumplí con normas, con leyes y reglamentos, la justificación es no es así, yo las cumplí y demuestro que las cumplí. Y por último tenemos el estado de necesidad, que es cuando la persona tiene una necesidad insatisfecha personal y la lleva a actuar de una determinada manera. Este podría ser el caso de la persona que se lleva un medicamento para un pariente que se está muriendo. Supónganse alguien de una farmacia, un colaborador que tiene una persona en su familia mal, no tienen el dinero para comprar el medicamento y se lleva ese medicamento y bueno, en ese caso hay un estado, se podría entender que hay un estado de necesidad. Pasa que esto también hay que probarlo, ¿no? Y por último, el hecho de la víctima, es decir, cuando la víctima provocó el daño, cuando la propia víctima es la que provoca el daño. Que eso también se da, o sea, un mal manejo de la víctima. O sea, la víctima es la que se pone o se expone al evento dañoso, y no el agente está buscando esa conducta. ¿Se entendió? Sí. ¿Pati, queda alguna más? Bueno, algunos ejemplos así generales, pues ya estamos casi en hora. Y bueno, tenemos el tema de la Constitución, establecidos algunos derechos humanos, que bueno, en definitiva determinan que el Estado sea llamado a responsabilidad por esos derechos humanos. La legislación, el Ministerio de Salud Pública establece que hay una supervisión de los profesionales de la salud y por lo tanto se erige como órgano supervisor de estas profesiones. En medicamentos tenés responsabilidad por productos elaborados,
En farmacias, como vimos, tenés responsabilidad por la dispensación, por el depósito y custodia de productos medicinales y farmacológicos, por la preparación de recetas magistrales, por la dispensación y comercialización de drogas en general. O sea, fíjense algunos ejemplos que ustedes pueden ver de las cosas que hemos visto, ¿no? Ya vimos farmacias, ahora vamos a ver medicamentos. Van a ver, en medicamentos vamos a volver a repetir el tema responsabilidad, ahora tienen la clase general, pero vamos a ver específicamente sobre qué son responsables. Siguiente, Pati. No es la última. Me parecía así. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Bueno, esta clase no es para asustarse. Todos somos responsables, seamos profesionales o no. En este caso hablamos de responsabilidad profesional, pero la responsabilidad existe siempre. El deber genérico de no dañar lo tenemos todos. Y bueno, y los ejemplos básicos que podemos ver de los garantes, por ejemplo, son los padres en relación a los hijos. Ustedes saben que los hijos menores, si cometen cualquier daño, los padres responden por los daños y perjuicios que puedan generar esos niños. Como yo les decía, si mi hijo, no sé, pateando la pelota, rompe el vidrio un vecino, o rompe cualquier cosa, yo como madre estoy obligada a resarcir a ese vecino o a ese tercero, ¿verdad?, por ese daño que le produjo mi hijo. También somos responsables por nuestros empleados. O sea, los patrones son responsables del daño que producen los empleados, ¿sí? Los guardianes de los animales, o sea, los dueños de animales, son responsables por los daños que producen sus mascotas, ¿tá? Los laboratorios son responsables de los daños que producen o que pueden producir los animales de laboratorio que tengan, ¿sí? Siempre me divierte contar el caso yo esta vez quería ir rápido porque quería terminar y no les conté el caso de la oveja. No sé si ustedes saben que en la Facultad de Química, hace unos años, unos cuantos años, una oveja que estaba en el bioterio de la facultad, en el techo del Instituto de Higiene, no, el Instituto de Higiene no, el de Química, ¿no, Pati? Siempre me entrevero si es el de Higiene o el de Química. Sí, el de higiene o de medicina, ¿no? Porque el de higiene es el que está allá en el clínica. Pero Claro, es el que da para el lado de medicina. El que da para el lado de medicina, ahí va. Bueno, una oveja que tenían para experimentación, se tiró del techo, ¿tá? De cabeza. Entonces cayó arriba del auto de una profesora, que imagínense que se lo dejó como un acordeón, y en su loca carrera por General Flores, ¿verdad?, anduvo como 7, 8 cuadras, y obviamente produjo varios incidentes en el tránsito, ¿tá? La Facultad de Química fue responsable por todo el daño que hizo su oveja. O sea, tuvo que pagar, ¿verdad?, al seguro del auto de la profesora, porque el auto le quedó como un acordeón. Imagínense una oveja que cae de un techo de varios metros de altura. Nunca entendí cómo la oveja no se hizo nada y salió corriendo como loca por General Flores. Me acuerdo de salir a mirar, y del intendente de la facultad salió corriendo con 2 personas más y agarraron la oveja como en, no sé, General Flores y Blandengues, o sea, como a 4 o 5 cuadras de la facultad. No se imaginan el lío que armó ese animalito. Y era de la Facultad de Química. De hecho salió en la televisión, fue muy divertido. Yo estaba en ese momento en la facultad cuando la oveja hizo todo ese quilombo. Pero bueno, lo que les quiero decir es que no es solamente los profesionales que somos garantes, ¿sí?, de determinadas situaciones. También lo son los guardianes de las cosas y de los animales. Yo siempre cuento también el caso de mi tío médico, que se fue a hacer unos llamados al Cerro de Montevideo, dejó estacionado el auto en una subida, y el auto se le fue para abajo, y terminó en el Río de la Plata. O sea, por supuesto que en su loca carrera hacia el Río de la Plata se dio contra otros autos, rompió un portón de una casa, en fin. O sea, y después hubo que pagar
¿verdad? Indemnización a todos los damnificados por ese auto que sin chofer hizo daños, ¿sí? Entonces, el dueño del auto, el que figura como dueño del auto, es responsable como garante de los daños que provoca ese auto. ¿Se entendió? Miren que autos sin chofer tuve varios. Ahora me estaba acordando de otro caso que tuve de un cliente que en la interbalnearia dejó la camioneta prendida, y también la camioneta cruzó la interbalnearia sin chofer. Por suerte, en realidad no hubo nada que lamentar, pero chocaron 3 autos en cadena, ¿no? Así que imagínense la situación, ¿no? Y por supuesto mi cliente fue responsable por los daños de absolutamente los 3 autos. Porque claro, frenó uno de golpe y frenaron los otros 2 autos atrás, arriba, y la camioneta cruzó. La camioneta no se hizo nada. Pero bueno, esas cosas se dan. Entonces, somos responsables como garantes también en otras situaciones. No se sientan únicos como químicos farmacéuticos. Pero bueno, en el caso de la responsabilidad profesional, los químicos farmacéuticos están en la primera línea para garantizar que determinadas cosas se cumplan, ¿sí? Y generalmente son garantes quienes tienen que supervisar determinadas acciones que realizan los agentes. Entonces, en particular en la farmacia, el director técnico es responsable de la supervisión de todo lo que realizan esos colaboradores del químico farmacéutico, que son los que, en definitiva, en un supuesto de responsabilidad, son los agentes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda, caso que quieran plantear? Sí, una consulta. Sí. En el caso que habíamos hablado de lo que fue muy famoso de los enfermeros y la morfina, por ejemplo, ahí la responsabilidad sobre la química farmacéutica fue de los 3 tipos, digamos, administrativa, civil y penal. Yo entiendo de que estuvo los 3 tipos de responsabilidad. Ahora no me acuerdo cómo terminó. O sea, sí sé que fue, se inició una investigación a nivel penal. Los enfermeros estuvieron presos, llegaron a estar presos. Creo que la química no llegó a estar presa, me parece que ella fue liberada en ese caso. Donde sí hubo responsabilidad penal de una química fue en el hospital San Juan, fue, ¿no, Pati? En el caso de la... Sí, el caso más nuevo. El del ferrosterol. Sí. Sí. Ahí sí hubo una sentencia penal. En el caso de los enfermeros, entiendo que después los enfermeros, incluso el caso se archivó y fueron liberados. Pero estuvieron presos un tiempo, hasta que se consideró que no había una causa penal. Por supuesto, hubieron causas civiles. Las causas civiles, con seguridad fueron contra la española, porque la mutualista era la española, y probablemente hayan sido llamados a responsabilidad civil la española y todos los intervinientes, ¿no? O sea, vos demandás a todos, no demandás solamente al empleador, porque son todos solidariamente responsables. Alguno va a pagar. Por lo general, tiene más solvencia el empleador, ¿no? Pero bueno, a veces no es así. Hubieron casos de responsabilidad médica en Casa de Galicia hace unos años que eran solventes los médicos y no la propia Casa de Galicia. Y pagaban los médicos las indemnizaciones. Entonces, los abogados, cuando tenemos que demandar, demandamos a todos los posibles obligados. Cuanto más demandados tenga, mejor. Alguno va a pagar. Y responsabilidad administrativa también hubo una investigación a nivel de salud pública, que no me acuerdo si terminó con inhabilitación del título, pero hubo una movida muy importante a partir de la asociación profesional, ¿no? La Asociación de Química y Farmacia se movió en todos los casos. En algunos casos apoyó, en otros casos no, pero bueno, en definitiva analizó los temas. El propio Consejo de la Facultad de Química tomó una posición al respecto. O sea,
hay una situación complicada cuando pasan este tipo de cosas. Y bueno, por supuesto, es difícil después la reinserción laboral, ¿no? Yo no sé la química de Zamboa cómo terminó, realmente no la conozco. Pero no fue fácil, evidentemente. ¿Y qué posición tomó el consejo? ¿Respaldar a la química o...? A veces sí, a veces no. A veces no se juega. Pero digo, en este caso, ¿En cuál? en el de la química del Sandboa. No me acuerdo en ese caso. Me acuerdo en el de los enfermeros que respaldaron a la química. En el de Zamboa no me acuerdo ahora. ¿Vos te acordás, Patricia? La podemos buscar, digo, si quieren, porque eso es buscar en el expediente, ¿cómo es? En las resoluciones del consejo. El consejo de la Facultad de Química generalmente, bueno, a veces dice que apoya a la profesional en esto o no, ¿viste? O no dicen nada, ¿viste? O manifiestan su preocupación ante los hechos de pública notoriedad. Entonces vos decís, ¿qué es eso? Manifiestan su preocupación, pero ¿y? Se manifestaron la preocupación. O sea, está. A veces hay un respaldo institucional y a veces no. En general la Facultad de Química o te respalda o no te hunde. No sé si me entendés. Sí, sí, obvio. Es difícil que se jueguen en contra. Por lo menos es lo que yo he visto. Generalmente los químicos en eso son un poco corporativistas. Los abogados no. Los abogados te clavan los cuchillos. Pero en eso, digo, la facultad como que cuida a sus egresados de alguna forma. Bueno, eso es lo que yo, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, obviamente que si vos estás pidiendo que te apoyen y la facultad no se despide y hace una cosa que manifiesta preocupación pero no dice nada, vos como químico capaz no te sentís muy respaldado. Pero bueno, frente a la posibilidad de que no te respalden, es mejor que digan que están preocupados y que exhortan a que las autoridades tomen resoluciones rápidamente o a que se tengan en cuenta, ¿verdad?, determinadas cosas, a que no digan nada, ¿no? Pero sí, igual la facultad no tiene obligación de despedirse, lo hace cada vez que se le solicita, ¿no? Como todo, generalmente es a través de la Asociación de Química. La Asociación de Química le pide a la facultad que se expida sobre un tema, y ahí el consejo se expide. Si no, no tienen por qué hacerlo. Mira, yo tengo una pregunta rápida, ¿sí? Sí. En caso del director técnico, ve que hay alguna cosa que no está cumpliendo la ley o algo así, y mismo así el dueño del laboratorio o el dueño de la farmacia lo obliga a hacer algo que no concuerda, no está de acuerdo. ¿Es una justificativa en caso de investigación si hay algo que dará o no? No, lamentablemente no. O sea, como se considera el profesional que tiene autonomía técnica, se supone que el profesional se tiene que negar cuando considera que eso va en contra de las normas de la profesión. Y eso sería puede llevar... negligencia, ¿no? Perdón que le interrumpa, profesor. Sí, Diana, es así. Por eso es que lo que ha ocurrido en los casos en los cuales el empleador le pide al profesional que actúe de una determinada manera, si ese profesional se niega, lo que termina ocurriendo es que ese profesional pierde el trabajo. Y eso se ha dado en muchas oportunidades. Yo he sido testigo de varios casos, en los cuales el profesional no tiene otra posibilidad que renunciar. Y en esos casos, ¿no puedes hacer una demanda civil contra tu ex empleador? O sea, porque está como que medio que te están obligando a renunciar, o sea. No, pero ¿sabés lo que sí podés hacer? Y es algo que es algo que me gustaría que se lleven de esta clase. Lo que sí se puede hacer es cerrar filas entre los químicos farmacéuticos, ¿viste? O sea, si un empleador le pide a un químico farmacéutico que haga algo contrario a la profesión, ningún otro químico farmacéutico debería aceptar ese puesto de trabajo. Eso, así te defendés. No sé si me entienden. Y así se lleva al empresario a cumplir con la normativa y a seguir el camino correcto. Lo que pasa es que lo que ocurre en la práctica es que yo renuncio porque entiendo de que esto que me están pidiendo no corresponde y agarra a otro por la mitad de la plata.
Eso es lo que es falta de ética, eso es lo que está en contra de la deontología farmacéutica, que nosotros es parte de los temas que a nosotros nos gustaba en la clase, que ojalá nos dé el tiempo. Pero ese tipo de cosas son las que de alguna manera te defienden. Porque en realidad, justamente por eso empecé explicando lo que era ser profesional. Como se supone que vos sabés más que tu empleador, si tu empleador está equivocado, vos le tenés que hacer ver por qué está equivocado. Y si aún así insiste, le tenés que decir, esto yo no lo hago. Va contra la ética de la profesión, va contra las normas técnicas, va contra lo que sea, esto no se hace. Y entonces, si alguien, es más, se podría llevar eso a un tribunal de ética de la propia asociación profesional. Yo en un caso particular que tuve, llevé un caso a un tribunal de ética porque tuve un problema con un cliente, y a mí me respaldó el colegio. De hecho, antes de que mi cliente me dijo en un momento enojado que me iba a denunciar, y yo le planteé la consulta al Tribunal de Ética antes que me denunciara el cliente. Y el Tribunal de Ética me apoyó, me apoyó a mí, lo citó al cliente y le dijo que estaba equivocado, que no era así, y lo notificó incluso de los honorarios que me tenía que pagar. Por supuesto no me pagó y por supuesto yo no seguía adelante con nada más, me lo quería sacar de encima. Lo que no quería era que me denunciara. Y yo tengo un laudo de 3 profesores grado 5 de la Facultad de Derecho que me están diciendo, usted actuó correctamente. Para mí eso era, ya está. O sea, después de eso dije, estoy tranquila, no me importa nada. O sea, renuncié al patrocinio de ese cliente y seguí adelante con mi vida. Pero bueno, las asociaciones profesionales cumplen ese rol también. Lo que pasa de ayudarte es que, de repente. Sí, perdón, profesora, lo que pasa es que en ese caso que un empleador te obligue a hacer algo, tampoco pienso que sea comprobable, porque es tu palabra contra la del empleador. ¿A quién le va a constar que esa persona te obligó a que tú hicieras algo que iba en contra de tus principios? Es difícil de comprobar, ¿no? No, bueno, pero lo que pasa es que en realidad, ¿para qué lo comprobarías? Porque en realidad es lo que yo te digo, vos no lo vas a hacer, porque vos como profesional no lo podés hacer. Claro, porque claro. Si vos te estás negando es porque eso que te están pidiendo es ilegal. Entonces vos no lo vas a hacer y no importa, digo, no lo vas a denunciar, vos no vas a ir a denunciar que esa persona te está pidiendo eso. Pero ¿qué pasa? Claro. Si yo renuncio, ¿tá? Lo correcto profesionalmente es que el próximo químico que vaya a tomar mi lugar debería llamarme por teléfono y preguntarme por qué renuncié. Así trabajamos los abogados agremiados. Cuando un cliente despide a un abogado o el abogado se va, el abogado que toma el nuevo caso llama al cliente, llama al abogado nuevo, el abogado nuevo llama al abogado anterior y le pregunta por qué dejó el caso y si le pagaron los honorarios. Porque muchas veces pasa que el cliente te dice no quiero seguir contigo para no pagarte. Entonces, la forma de defendernos, los profesionales, hay algunos que no lo hacen, ¿tá? Pero los que estamos agremiados y los que consideramos que la ética es un valor y que además la única forma de defendernos es entre compañeros, lo que hacemos es eso. O sea, yo si tengo un caso, agarro un caso empezado, yo llamo al colega, le pregunto, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y a usted le pagaron? Digo, o sea, entonces yo no tomo un cliente que no le pagó el colega anterior. Directamente. O sea, y bueno, siempre va a haber alguien que acepte, pero los que estamos agremiados y los que consideramos que uno tiene que trabajar con determinada ética, bueno, nos manejamos en esos códigos. Y en la Asociación de Química también tienen un código de ética, y esto que yo les digo, estos principios que yo les digo, también rigen la profesión de ustedes. Entonces, bueno, como no es obligatoria la colegiación, no estás obligado a cumplir con el código de ética, pero si te agremiás y considerás que la ética es importante, ¿verdad? Y también considerás que la única forma de defender la profesión y de dignificarla es precisamente cuando nos defendemos entre todos y cuando todos sabemos lo que hay que hacer correctamente y no permitimos que nadie haga lo incorrecto, ¿tá? Bueno, esta es la manera. Por eso a tu pregunta, creo que era Douglas que preguntaba, no podemos evitar que alguien nos pida hacer algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Entonces, en ese caso, no me queda más remedio que renunciar, porque el día que pase algo, el día que yo firme un lote que salga al mercado
por ejemplo, sin control de calidad, y haya un daño a un tercero, y esto es un caso real, ¿tá? Ese día el juez no me va a preguntar si tengo hijos, si tengo otro trabajo, si me va bien mal, la situación económica que yo tengo. El juez me va a decir cuál era la conducta debida. Le va a preguntar a un perito de la Facultad de Química, probablemente algún profesor de ustedes de farmacotecnia o de, no sé, de control de calidad, le va a preguntar, ¿está bien que un químico farmacéutico firme la liberación de un lote de medicamentos que no tiene todos los controles de calidad? ¿O que no le dieron bien los controles de calidad? Y la respuesta no necesito decirla. Esa va a ser la respuesta que el juez necesita para saber si esa persona es responsable o no. Y después le va a caer con todas las de la ley. Entonces, la respuesta de ese químico Douglas es, yo no hago esto. Y llama a cualquier colega mío, que ningún colega mío va a hacer esto. Sí, sí, entonces, ningún empresario lo va a pedir. ¿Se entiende? Para saber cuál es el escenario de autonomía del director técnico acá en Uruguay. Porque en Brasil tenemos el mismo caso. Entonces, el dueño le quieres que pase algo, tiene que salir, tiene que renunciar. Y también hay posibilidad en Brasil de hacer un proceso de daños morales o algo así, pero es como hacer una cruz en las cuestas en la persona y no trabaja más en la industria. Sí, claro, es igual que acá. Sí, Entonces, es igual. Es muy costoso, ¿no? Es igual, pero eso sí, ustedes pueden ir a su asociación profesional y pueden ir y decir lo que les pasó y pueden evitar que a otro colega le pase lo mismo. Eso sí lo pueden hacer. Bueno, Y defenderse entre colegas, que eso es muy, muy importante. Andrea, perdón, pero estamos pasados mal de hora. Sí, yo no me había dado cuenta. Bueno, no sé, digo, estábamos entretenidos con alguna otra consulta, si no, cerramos acá. De última